Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión quiero compartirles la información que está en un artículo en la revista Science que lleva por título Reducing Transmission of SARS-CoV-2, que se publicó el miércoles pasado, el 27 de mayo, que tiene información muy relevante acerca del uso de los cubrebocas. Dejo el minuto exacto donde viene la parte que se explica sobre por qué es importante el uso de cubrebocas y cómo funciona. Podemos ver en esta imagen, que va a ser donde centraremos nuestra atención, de una persona que no tiene síntomas, es decir, que es asintomática y que esté infectada por el coronavirus, y que al hablar todos nosotros esparcimos gotas de diferentes tamaños donde el virus puede estar incluido. Estas gotas tienen un diámetro de 5 micras a 10 micras. Para darnos una idea, un cabello tiene unas 15 micras, entonces un tercio de este cabello en grosor serían 5 micras. Al hablar, estas gotas se quedan en el aire y esta combinación del aire con el líquido que viene en nuestras gotas se le denomina aerosoles. Entonces es un líquido que está disperso en un gas. Y nosotros podemos representarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros presionamos un aerosol, vemos que un líquido se dispersa en el aire, y es lo mismo que pasa con las gotas de saliva cuando estamos hablando y quedan proyectadas en el aire. La transmisión de los individuos asintomáticos se da porque cuando ellos exhalan, hablan, tosen o estornudan, envían estas pequeñas gotas al espacio cercano a ellos, donde está el virus del SARS-CoV-2. Estos aerosoles tienen la desventaja de que pueden permanecer durante varias horas, incluso hasta 12 horas, en el aire, y estos pueden inhalarse, y al inhalarse pueden alcanzar nuestros pulmones e infectarnos por eso del virus del coronavirus. Podemos ver que hay varios tamaños de gota, no todas las gotas que se esparcen tienen el mismo tamaño. Podremos encontrarlas desde las 100 micras o más hasta 0.1 micras, partículas muy pequeñas. Y veríamos que para que alcancen cierta distancia depende de las características de la gota, como su tamaño, inercia, la misma gravedad o la evaporación. Cuando las gotas son muy grandes, digamos unas 100 micras, pesan más y la gravedad hace que caigan a una distancia más corta. Mientras que la parte de la evaporación, mientras más diminutas son las gotas, se evaporan más rápido y estas pueden permanecer por eso durante mayor tiempo en el aire. Los principales mecanismos entonces de la transmisión son por contacto, allá donde una superficie pudo contaminarse por estas gotas que esparcen personas asintomáticas, o por la inhalación de estas gotas. Entonces una persona que está hablando con una persona asintomática infectada y no usa una mascarilla podría contraer con facilidad el coronavirus, ya que está inhalando las pequeñas gotas que emite la persona asintomática. Por eso, el artículo menciona que la aportación universal de máscaras y hacer pruebas generalizadas para identificar y aislar individuos asintomáticos infectados reduciría en gran medida que se siga esparciendo el SARS-CoV-2. Por eso, remarcamos la mascarilla como una medida para la disminución de la propagación. ¿Por qué es importante también este tamaño de gotas? Porque si las gotas son muy pequeñas, estas pueden llegar al inhalarlas a los alvéolos. Los alvéolos son estas pequeñas bolsas que están en nuestros bronquios, en los pulmones, donde se lleva el intercambio del oxígeno con la sangre, y es una de las partes que se afecta grandemente en casos serios del SARS-CoV-2. Pero no solo queda ahí. Los individuos asintomáticos en sus faringes, cuando lleguen estas gotas, pueden tardar varios días en presentar síntomas. Entonces, desde que
estuvieron expuestos y desarrollan la enfermedad, puede pasar una ventana de tiempo considerable donde las personas asintomáticas pueden estar esparciendo el virus. Entonces, un individuo puede ser muy contagioso, puede tardar varios días en presentar síntomas y en este periodo, hasta que sepa que tiene la enfermedad o presente síntomas, se les llama derramadores silenciosos porque no sabemos que están esparciendo el virus. Entonces, el tamaño vimos que es importante porque las gotas más grandes tienden a ir hacia el suelo y las gotas más pequeñas van a permanecer un tiempo más largo en el aire. Por ello que es muy difícil definir una distancia segura de distanciamiento social, porque nosotros cuando hablamos miles de gotas se están esparciendo en el aire y al hablar alrededor de unos 1.83 metros de distancia de nosotros estarían cayendo estas gotas o se estarían esparciendo estas gotas. Sin embargo, si nosotros tosemos o estornudamos, las gotas pueden alcanzar hasta los 6 metros. Entonces no es fácil definir una distancia segura de distanciamiento social. Además, el virus puede adherirse a otras partículas, a objetos muy pequeños como el polvo, los contaminantes, y esto hace que cambie y haga más difícil la dinámica, saber cómo se mueve el virus en un espacio. Además, en un espacio, por ejemplo en un interior, la cantidad de la ventilación, el número de personas que existan, el tiempo de estadía en ese lugar y actividades que cambien el flujo de aire, cambia por completo la concentración que podría tener el virus en un espacio determinado. Además de que se desconoce la dosis mínima del coronavirus que conduzca a la infección. Por eso, el uso de las mascarillas se recomienda. ¿Por qué? Porque si nosotros, supongamos, fuéramos asintomáticos y por lo tanto estamos infectados por el SARS-CoV-2, la cantidad de partículas que emitimos de gotas sería menor y si otra persona tiene el cubrebocas, estaríamos exponiéndola de una manera mínima. Por eso estas máscaras van a proteger a individuos sanos, sobre todo si está en lugares concurridos, y es lo que podemos notar ahí, que de una gran concentración de gotas ahora es una concentración menor de gotas, y al haber una menor concentración de gotas, ahora las máscaras son más efectivas, porque vamos a estar expuestos a una menor cantidad del coronavirus. ¿Cómo funcionan las máscaras? Las máscaras funcionan de la siguiente manera. Ya dijimos que las máscaras protegen a individuos sanos, sobre todo en lugares concurridos, y si una persona asintomática se pone la máscara, también reduce la cantidad de infección al disminuir la cantidad de gotas que mueve en el espacio al hablar, al toser o al estornudar. ¿Cómo funcionan las máscaras? Si nosotros tenemos este aerosol, este líquido que está esparcido en el gas, va a golpear con las fibras que tiene un cubrebocas, una mascarilla, una máscara de tela, que podemos ver como un entramado, es decir, como esta cuadrícula, que son los diferentes hilos que se van cruzando, que están entretejidos, y veríamos que si las partículas son grandes, van a golpear sobre estos hilos y ya no van a penetrar. Esta es la parte de la filtración mecánica. Cuando decimos que es filtración mecánica es porque las partículas chocan con los hilos y ya no continúan su camino. Pero como había mencionado, puede que las gotas sean muy pequeñas y estas sí podrían atravesar la cuadrícula. Entonces, ¿qué es lo que se ha observado? Que si yo pongo otra capa o varias capas de tela o de ciertos materiales, cada vez este entramado, los cuadros son más pequeños y entonces la partícula queda con mayor facilidad atrapada. También hay algo que es la filtración electrostática, que se refiere a que cuando hay fricción, hemos visto que se genera carga, como cuando alguien siente descargas eléctricas después de haber frotado alguna tela, se piensa que al cargarse las telas por el rozamiento, también pueden atraer a las gotas y así funcionar como otro mecanismo extra de filtración.
lo que se ha observado es que para mejorar las mascarillas necesitamos 3 a 4 capas de tela que pueden ser de algodón, franela, gasa, poliéster, incluso seda, y que también si nosotros combinamos varios tipos de telas se mejora la eficacia de filtrado, pero hay que tener en cuenta que se necesitan de 3 a 4 capas de tela. Por ejemplo, en el caso del algodón, mientras más denso esté, al decir que es más denso, es que hay una mayor cantidad de hilos, y si hay más hilos, entonces el entramado se va haciendo más compacto, y al hacerse más compacto, partículas más pequeñas chocan con esta parte que es más compacta porque hay más hilos y mejora el filtrado. Y un ejemplo de esto sería un algodón de 600 hilos por pulgada. Entonces los tejidos apretados y poco porosos van a ser los mejores para un mejor filtrado. Sin embargo, hay que notar algo muy importante, que un punto fundamental de la eficacia de usar una mascarilla o un cubrebocas es que no haya brechas, es decir, estos espacios que se podrían encontrar a la altura de las mejillas donde puede filtrarse aire, porque esto sería una fuga, es decir, es como si tuviéramos un hoyo en el cubrebocas y obviamente por ese espacio está entrando una mayor cantidad de los aerosoles, de las gotas. Por eso es muy importante que el ajuste del cubrebocas sea lo mejor posible para que no haya fugas y no se reduzca la efectividad del cubrebocas. ¿Cómo sabemos que esto funciona? Porque la reducción de la propagación en varios países o lugares, por ejemplo Taiwán, Japón, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur, se ha visto que el implemento de uso de máscaras de manera universal ayudó a que se controlara la infección. En el caso específico de Taiwán, se concentró el número de máscaras que había para la población, de tal manera que se evitó exportarlas, entonces se concentraron las mascarillas en la población para que las pudieran tener disponibles, y de hecho Taiwán es uno de los países donde se vio más controlada la propagación del SARS-CoV-2. Sin embargo, hay que recordar que hay muchos retos aún, como determinar la cantidad de carga viral en función del tamaño, es decir, si una gota más grande tiene más virus o tiene menos virus, antes, después y después de la infección, cómo se comporta el virus en los interiores o en los exteriores. Como pudimos ver, si fluctúan las corrientes de aire, pues también las gotas podrían ir de un lugar a otro más rápido, menos rápido, o concentrarse más o concentrarse menos. Por eso las concentraciones de aire son tan importantes desde el punto de vista de observar la infección que se esparce por las gotas de saliva, la distribución en el espacio, es decir, la concentración del virus, y la eficiencia del filtrado de los diferentes tipos de máscaras. Se necesita todavía más investigación acerca de esto, pero el punto central es que si somos pacientes asintomáticos o infectados, en el sentido de que nosotros asumimos que podríamos tener COVID-19, si usamos una mascarilla estaríamos evitando la propagación, y si otra persona tiene su mascarilla también evitamos infectar. Por eso, para reducir la transmisión por aire es muy necesario, y este es el punto del artículo, el uso de máscaras de manera universal que pueden ser hechas con diferentes telas con las características antes mencionadas. Finalmente me queda por decir que es muy importante que el uso del cubrebocas sea el adecuado, como las medidas de salud se han indicado, ya que tener contacto con la parte del exterior del cubrebocas con las manos haría que nuestras manos transmitieran el virus siempre que tocáramos alguna superficie. Por eso, usar bien el cubrebocas y que no haya huecos en el cubrebocas aumentan la eficacia de la mascarilla. Si necesitan alguno de los artículos, dejo los enlaces en la descripción del video, al igual que mi correo electrónico, por si necesitan saber más acerca de el uso de y eficacia de las mascarillas. Dejo el video que hice anteriormente de cómo el coronavirus mata desafortunadamente
a las personas por si necesitan esa información. Yo he sido el doctor Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.